Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca, al programa Todos los libros, un libro que realiza Alberto San Segundo para esta emisora desde hace ya, pues ni sabemos las temporadas, y que, bueno, ya saben que es un programa literario de muy buenos libros, sobre todo libros para muchos de nosotros desconocidos y que merece la pena, desde luego, acercarse a conocerlos. Y además en una, no sé si decir una serie o un ciclo muy interesante en las últimas semanas, porque nos están en relación siempre con los museos, ¿no? Y no sé si hoy Alberto va a seguir un poco en esa tónica. La semana pasada nos íbamos a Venecia, nada menos. ¡Qué viajito! No sé hoy hasta dónde nos llevas, porque en España creo, bueno, hay una exposición en Madrid, pero la autora ya sabemos que no es española. Buenas tardes, Hola, antes ¿qué de tal? Buenas tardes. todo. Una primera acotación a propósito de lo que dices, no sabes cuántos años, no se sabe cuántos años porque son tantísimos. En Radio Universidad empezamos en 2000, todos los libros un libro en 2010, de manera que esta es Fíjate. la primera temporada, ¿no? Yo empecé en Onda Cero con este mismo programa en el año 2001, que da escalofrío pensar en ello, ¿no? 20 años hablando proponiendo libros a inexistente audiencia, pero bueno, No, 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 nada de inexistente una audiencia. refinada forma de masoquismo, pero bueno. Con respecto a lo que dices del arte, sí, claro, y los museos. Se enmarca la reseña de hoy entre dos fechas. La del 18 de mayo pasado, que fue el Día Mundial el Día Internacional de los Museos, que fue donde empezamos esta serie de 3 programas que hoy finaliza, y hoy en la excusa está también el segundo paréntesis, el que cierra el marco de referencia en el que nos movemos, es efectivamente la exposición de Georgia O'Keeffe en el Museo Thyssen de Madrid, que empezó ya, se inauguró creo a finales de abril y se mantendrá abierta la exposición hasta el día 8 de agosto. Como dices, una pintora, una artista norteamericana, no cercana, pero bueno, que tiene presencia en España, no solamente por esta exposición, sino que habitualmente hay el Museo Thyssen tiene cinco obras de ella en su exposición, en su colección permanente, ¿no? Entonces la excusa es precisamente la más inmediata, es la de la exposición, una exposición que hasta hace nada era, en mi caso, inimaginable la posibilidad de ir a verla. Ahora tenemos más facilidades y en tanto que está abierta hasta el 8 de agosto, pues yo espero poder tener la ocasión de visitarla. A mí Giorgio O'Keeffe me gusta muchísimo desde hace muchísimo tiempo. Tengo pósters de sus cuadros, tengo postales por toda mi casa de cuadros de ella. Luego hablaremos de algunos en concreto, los que más me gustan. Luego hablaremos de su obra. Pero quiero todavía centrar un poco la exposición. La exposición es interesante, la organiza el Museo Thyssen con el Centro Pompidou y la Fundación Beyeler, que creo que es suiza, y también con la participación de un museo, el Museo de Santa Fe. Luego hablaremos de la importancia de Santa Fe en Nuevo México en la vida de Georgia O'Keeffe, el Museo Georgia O'Keeffe de Santa Fe. Después de terminar la presencia de los cuadros en Madrid, pasará a París y a Basilea. Se recogen unos 90 cuadros de la autora y permite pues adentrarse. Yo el término que voy a utilizar como digamos emblema del programa de hoy es el de inmersión. Permite la inmersión intensa en la vida y en la obra de una pintora casi centenaria. Murió en 1986, había nacido en 1887, murió con cerca de 100 años, muy fecundos. Y bueno, en tanto que todavía la visita física pueda no estar al alcance de todo el mundo, sí que quiero dejar aquí constancia de que hay muchísimas actividades organizadas por el museo a las que podemos asistir desde nuestras casas. Hay un ciclo de conferencias muy interesante que cuenta con grandes especialistas en su obra. El pasado día 26 de mayo, Cody Hartley, es director del Museo Georgia O'Keeffe de Santa Fe, hizo su conferencia hoy mismo, y creo que en horas coincidentes con las de esta emisión. Rosanna Robinson, de la que luego hablaré, porque uno de los libros que traigo hoy es ella la autora, es la gran biógrafa del artista, pues en este mismo momento está dando una conferencia que se puede seguir virtualmente, no en este momento, porque la gente tiene cosas mejores que hacer que ver esa conferencia, que es escuchar nuestro programa, Por pero supuesto. pero más adelante, pues supongo que estarán colgadas las conferencias en la página y se podrán ver. Hay también conferencias, a lo largo del resto de miércoles del mes de junio va a haber conferencias de historiadores del arte, de críticos extranjeros y españoles. Va a estar sobre todo Marta Ruiz del Árbol, que es la comisaria de la exposición
y que aflorará en esta reseña más veces, restauradoras, comisarias técnicas, etcétera. Y luego en la propia página web del museo hay infinidad de cosas. Hay un pequeño, muy corto, debe ser 4 o 5 minutos, vídeo explicativo de la propia comisaria, de Marta Ruiz del Árbol, pero que es muy breve, pero muy interesante, muy sugestivo, y permite ya hacerse una idea general de quién era esta artista y quién era personalmente, porque es fascinante su personalidad y también su trayectoria artística. Y luego también se proponen desde el propio museo experiencias multidisciplinares. Hay unos encuentros Georgia O'Keeffe, hay visitas virtuales guiadas, y luego además, ya fuera de la página del Museo Thyssen, a mí me ha sorprendido encontrar en YouTube infinidad de vídeos de todo tipo, es decir, desde muy exhaustivos repertorios de la obra hasta recorridos por el entorno personal en el que ella se movió, hasta incluso algunos documentales en donde está presente, ya muy mayor, la propia artista. Hay también en YouTube entrevistas, conferencias, charlas académicas, de tal manera que el término inmersión, si alguien se decide, como ha sido mi caso en las últimas semanas, adentrarse en el territorio O'Keeffe, va a encontrar material, va a encontrar referencias, todas muy, muy atrayentes, y además con abundando en esta idea que dejábamos al final de la reseña de la semana pasada, que es en qué medida, es una pregunta retórica, se sabe en qué medida, claro, en qué medida el conocimiento, el adentrarte en la obra, en la vida, el leer libros, el ver conferencias, escuchar conferencias, ver cuadros, en someterte a los dictados de guías expertos que te pueden ilustrar acerca de una obra o de unas obras, siempre enriquece, es decir, se disfruta muchísimo más. A mí me ha gustado toda la vida Georgia O'Keeffe, pero no había leído especialmente grandes cosas sobre ella, ni me había profundizado con el grado de detalle con el que lo he hecho en estos últimos meses, ¿no? Entonces recomiendo una experiencia inmersiva en la vida y la obra de Georgia O'Keeffe con la excusa de la exposición de Madrid, ¿no? Y claro, en paralelo a todo ello es cuando surge la posibilidad de decir, pues ¿por qué no también que esa experiencia incluya una dimensión radiofónica a partir de la reseña de algunos libros que completan o nos ayudan a acercarnos al personaje, insisto, desde su perspectiva vital y también su perspectiva artística, ¿no? Y entonces son hoy 4 los libros que quiero... 4 libros. Sí, Vamos a ver si terminamos en una sí, hora. nos va a dar tiempo, yo creo que sí. Bueno, Rosana Robinson, comentabas que es una de las personas que ha estudiado la obra, la figura de Georgia O'Keeffe. Háblanos un poco, si te parece, puedes empezar hablándonos de esta pintora que llegó casi al centenar de años, ¿no? Y que fue muy prolífica, quizás estuvo incluso pintando hasta el fin de sus días. ¿Quién era Georgia O'Keeffe? Sí, bueno, si te parece, Elena, yo preferiría, quiero contar brevemente para que la gente se sitúe, el oyente se sitúe, cuáles son los libros que traigo y luego, si te parece, hablamos tanto del artista como de la obra, porque me parece interesante, ¿no? Georgia O'Keeffe, ese es el título de la biografía del año 89 originariamente. El título en inglés es Georgia O'Keeffe Alive. Aquí se ha quitado lo de la vida, aunque evidentemente está la vida entera de la artista. En España se publicó en el año 1992 en la editorial Circe. La editorial Circe es una editorial muy interesante. Yo no sé si sigue publicando, por lo menos si lo hace, no es con la asiduidad con la que lo hizo hace 10, 15, 20 años. Es una editorial especializada en biografías de mujeres relevantes, fundamentalmente artistas, pero también escritoras. Hay infinidad de libros de la editorial relacionados con este territorio, el territorio, diríamos, femenino. Está traducido por Ángela Pérez. Y bueno, puedo contar, antes de entrar en la obra de ella y en su vida, que hay una edición nueva en Estados Unidos de la propia Rosana Robinson, revisada, actualizada, en donde hay unos capítulos, no está traducida en España, se supone que acabará llegando, hay unos últimos capítulos en donde, digamos, relee la experiencia vital y artística de la autora desde la perspectiva de las últimas décadas. Insisto, originariamente es del año 89. Han pasado, por lo tanto, 30 y tantos años, 31 años. Y, bueno, sobre todo la conexión entre la huella de Georgia O'Keeffe en los movimientos artísticos, digamos, más recientes. Y además se incorporan en esa edición actualizada me parece que es un centenar de cartas inéditas entre la pintora y
Arthur McMahon, que fue uno de, no sé cómo llamarlo, quizá de sus amantes en los primeros años de su primera juventud, y que tuvo una cierta importancia en su obra. Las cartas son muy importantes en la vida de Georgia O'Keeffe, luego hablaremos de ellas. Hay libros publicados acerca de sus cartas, llegó a escribir, sobre todo con la persona, el personaje masculino más importante de su vida, el artista y fotógrafo Arthur Stieglitz. Se habla de 20.000 cartas, de las cuales son conocidas unas 5.000, y algunas están publicadas y hay libros monográficos sobre esa correspondencia. De manera que esta es la biografía que va a constituir el núcleo fundamental de la reseña de hoy, ¿no? Un segundo libro, este ya surge al hilo de la propia exposición y está editado por una editorial, creo que es navarra, o no, bilbaína, que es especializada en cómic. Probablemente el curso que viene traiga alguno de los cómics de esta editorial. Se llama Stiberri, la editorial, pero la edición corre a cargo de la propia editorial, claro, pero también de la Fundación Thyssen. Es una iniciativa que ha seguido el Museo Thyssen en otras ocasiones con algún otro artista. Ha publicado con anterioridad un libro sobre Balthus y otro sobre Caravaggio, coincidiendo precisamente con exposiciones en el museo, ¿no? Esta se llama, de una manera, pues, evidentemente muy, muy significativa, Georgia O'Keeffe. Es una novela gráfica, es más que una novela, un libro de ilustraciones de Marta Herreros. La ilustradora Marta Herreros, bueno, por cierto, antes de hablar de la ilustradora, hay un prólogo de nuevo de la ya recurrente Marta Ruiz del Árbol, que es la comisaria de la exposición y que es además la conservadora de pintura moderna en el Museo Thyssen. Marta Herreros es joven, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, se ha dedicado a la ilustración de libros, pero también al muralismo, al cómic. Ha colaborado también en diseños, digamos, más comerciales, con Coca-Cola, con Reebok. Ha ilustrado libros, por ejemplo, de Rosa Montero y de aquel fugacísimo ministro de Pedro Sánchez, Maxim Huerta. Ha expuesto en galerías en todo el mundo, en Barcelona, en Madrid, en Hong Kong, en Los Ángeles. Y bueno, es deliciosa su aproximación al universo de Georgia O'Keeffe. Es un libro lleno de emoción, de sensibilidad, de poesía. Juega con las muchas posibilidades que ofrece el género y combina, por ejemplo, en la página diferentes tamaños de viñetas, diferentes números de viñetas a disposición de las viñetas, recrea cuadros y tipos reales, fotos auténticas, conocidas, y que luego, por ejemplo, veremos en la biografía. La biografía tiene un aparato documental, la biografía de Roxana Robinson. Hay un índice de referencias que no sé si son 2.000 entradas, cerca de 200 en la bibliografía final, 200 documentos y muchas fotos, varias decenas de fotos que recorre la vida entera de la pintora. Entonces se recrean en el cómic, en el libro gráfico, se recrean fotos, se recrean momentos, se recrean cuadros, algunos muy conocidos de la autora, y además se incorporan a la página fragmentos literales de algunas de estas cartas. Hay dos grandes colecciones de cartas de Georgia O'Keeffe. Una ya la he mencionado, con su amante, marido y figura masculina fundamental de su vida, Arthur Stieglitz. Y luego también tuvo una gran amiga, Anita Politzer, también de la que consta infinidad de cartas. Entonces hay transcripción de frases literales extraídas de esas cartas. Parece evidente que la ilustradora ha leído la biografía de Roxana Robinson, porque hay fragmentos literales. Es un libro ya con otra lógica, es una aproximación a la vida y a la obra de la autora desde otra perspectiva, podríamos decir más ligera, no tan densa, porque la biografía de Roxana Robinson está todo, es impresionante, están los detalles, es muy densa, muchas páginas de letra muy apretada. Como la lectura de ambas biografías quedaría incompleta, como hablábamos la semana pasada a propósito de Tintoretto, si no consultamos las obras de referencia a las que se alude constantemente en ambos libros, propongo también para el oyente que acceda al catálogo de la exposición. El catálogo de la exposición está muy bien, hay muchos formatos, muchos formatos, lo tenemos en rústica, en tapadura, en español, en inglés. Como siempre en este tipo de documentos, muy bien editado, con, de nuevo, papel de calidad
infinidad de textos, se recogen ilustraciones de 80 de los 90 cuadros expuestos en la muestra, y está todo. Está desde la obra inicial, desde la década de los 10, de 1910 del siglo pasado, hasta las últimas obras, ya muy mayor. Preguntabas o aludías antes a si siguió pintando hasta el final. Siguió pintando hasta el final, aunque unos últimos años de su vida muy, muy delicados, luego lo haremos. También aquí se recogen muchas imágenes de cuadros de Nuevo México. Y está todo, todos los estilos, el carboncillo, la pintura negra, la abstracción, alguna abstracción inicial que se mantuvo a lo largo de toda su vida, representaciones muy frecuentes, luego hablaremos también de ello, de la naturaleza salvaje, los paisajes, el Nueva York, que hemos visto en la portada, está un Nueva York muy peculiar, y luego hablaremos también de las peculiaridades de los cuadros de George O'Keeffe. Está, claro, las flores, que es lo que a mí me ha deslumbrado siempre, las postales de las que he hablado hace un rato, el póster que tengo en mi casa de George O'Keeffe son de sus flores. Aquí vemos algunas, luego hablaremos de las flores con más detalle. Sí que quiero contar que una de sus flores, Estramonio Flor Blanca número 1, que es de 1932, se puede ver en la muestra, es la obra de una mujer más cara jamás vendida, $44 millones en 2014. Wow. Es verdad que es un dato muy prosaico, no nos interesa la obra por la repercusión comercial, y menos que a nadie le hubiera interesado a la propia Georgia O'Keeffe. Luego hablaremos de su personalidad. Y entonces está todo, está también, además, claro, como corresponde a un catálogo de este estilo, infinidad de estudios adicionales. Cada una de las reproducciones de los cuadros normalmente suele tener un comentario. Aquí tenemos un comentario detallado que enriquece la visión del cuadro, pero hay infinidad de textos técnicos, varios ensayos, hay al final una cronología muy detallada, muy minuciosa de la vida de la pintora, con unas fichas de cada cuadro que permiten, como digo, un disfrute mayor. Ese sería el catálogo y el cuarto libro, la cuarta obra, y hay una quinta, ¿no? No, son cuatro. El cuarto libro tiene que ver con esta pasión mía por las flores de George O'Keeffe. Este no está publicado en España. Por cierto, este es el cuadro el más vendido de una mujer, el más caro de una mujer en la historia del arte, ¿no? Este es la flor blanca. Se llama el libro 100 Flowers. Obviamente se trata de una recopilación de, efectivamente, un centenar de flores. Se publicó en el año 89 en Nueva York, dentro de un sello editorial muy prestigioso, Alfred Knopf, que tiene una trayectoria editorial ya de muchas décadas. Recoge 100 imágenes de una extraordinaria calidad y de un tamaño, como ves, muy voluminoso. Efectivamente, otro número similar de flores, ¿no? Que es la parte de la producción de George O'Keeffe quizá más, diríamos, más comercial, más llamativa, más accesible también al público, y la que a mí me ha deslumbrado, como digo, desde el principio. 5, como decía, 5 de estas flores están en la colección permanente. Bueno, hay una roja también por ahí, porque te iba a decir que casi todas tienen colores muy pálidos. Bueno, es una amapola, ¿no? Lo que aparece en la contraportada. Sí. Efectivamente, los colores, luego, si nos da tiempo, hablaremos algo del color tenue y del modo en el que son tamaños, naturalmente son en tamaño muy, muy grande, las fotos, no solamente en el libro. El libro tiene el inconveniente de que no hay quien lo maneje, porque es la antítesis de un libro de bolsillo, obviamente, pero tiene la extraordinaria ventaja de que los detalles son primerísimos planos, y por lo tanto permiten disfrutar esos detalles, cualquier pequeño matiz, de una manera más precisa, ¿no? Aquí no hay apenas texto, son exclusivamente las fotos. Hay un breve texto final de también un experto en la obra de O'Keeffe, que es Nicholas Callaway, y que, por cierto, en ese texto Callaway afirma algo que yo tampoco sabía, que un cuarto, más o menos, de la obra pictórica total de la artista, en total unas, creo, 200 flores, son 200 cuadros, son de flores, ¿no? O sea que realmente es una parte trascendental de su obra, de su trayectoria pictórica, ¿no? Y estos son los 4 libros que comentó, y ahora, si te parece, hablamos... Sí, ahora vamos a hablar un poquito de Georgia O'Keeffe, que, bueno, muchas personas no la conocemos. ¿Quién era Georgia O'Keeffe? Me comentaste que ella estaba en Nuevo México, ¿no? En Estados Unidos, fue donde transcurrió gran parte de su vida.
No sé si tenía algún tipo de vínculo español, también por porque parece que también tiene predicamento, su pintura aquí en España, ahora está toda esta obra en el Thyssen. ¿Quién era Georgia O'Keeffe? Bueno, Nuevo México fueron los últimos años de su vida. Georgia O'Keeffe, bueno, la biografía de Rosanna Robinson, que es, como digo, para trasladar al oyente los datos fundamentales de la vida de la artista, es el referente que voy a seguir. La biografía se retrotrae a la primera mitad del siglo XIX. Y ahí nos encontramos en el primer capítulo en Wisconsin, en 1837, a un tal Charles Byrd, que con su grupo de pioneros acceden a una pradera y allí montan un pequeño poblado, que podéis imaginar, estamos hablando de hace casi 200 años, Sun Prairie, la pradera del sol, y a ese poblado llegan la familia O'Keeffe. Pierce O'Keeffe es el cabeza de familia, son irlandeses, se habían ganado la vida en su país con un negocio de lana y viajaron de Liverpool hasta Nueva York en 1848. Esa es la rama irlandesa de la familia, de la propia Georgia. Y luego la otra rama es George Victor Toto, un conde húngaro que se exilió de su país por razones políticas a mediados de los años 50 del siglo pasado y que por diferentes razones acaba desembocando también en la misma pradera del sol, en ese poblado, ¿no? Con las circunstancias de la vida, acaban siendo vecinas las dos familias. Y por lo tanto, los dos vástagos de las familias, Frank por un lado y O'Keeffe y Aida Toto, son vecinos, son compañeros de juegos desde muy pequeños y acaban casándose en 1884. 3 años después, en 1887, van a hacer en Wisconsin, en el medio oeste norteamericano, van a hacer Georgia, la segunda de los 7 hijos del matrimonio. Entonces, esto ya es apasionante. Sí, rama húngara, rama irlandesa, nacida en el oeste, lo que era el oeste auténtico. Y esto es muy importante, ¿no? Porque no es estrictamente el oeste, es el medio oeste, luego irá más al oeste, porque Nuevo México es más al oeste, incluso irá a Texas, pero esto ya condiciona además gran parte, por lo menos esto es lo que pretende demostrar y lo logra, creo yo, Rosanna Robinson en su biografía, que ahí está todo, ahí están todos, en ese microcosmos de ese poblado está ya lo esencial de la vida, de la personalidad de la mujer, pero también lo esencial de la obra artística, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntabas quién es. Ahí está toda esta vida de independencia que asociamos a las vastas praderas sin horizontes, y ahí encontramos una niña que ya desde pequeña es una chica muy seria, muy atenta, muy reservada, muy voluntariosa, muy sensata, y a la vez muy impetuosa, muy audaz, muy rebelde por naturaleza. La biografía de Rosanna Robinson está teñida de un enfoque también, porque lo era la propia Georgia O'Keeffe, claramente feminista, ¿no? Es alguien que no necesita desde pequeña afirmarse en la rebeldía, pero que lo es rebelde por naturaleza, muy independiente. Se dice en un fragmento de la biografía, dice Rosanna Robinson, toda su vida ignoró las reglas que consideraba absurdas, ¿no? Entonces, desde pequeña la vemos así, detesta la escuela, descree desde muy pequeña, fíjate, los padres son irlandeses, de la idea de Dios, de los valores de las maestras, es además muy, muy concienzuda, todo lo hace con muchísima atención, etc. De manera que ahí están, en cierto modo, los rasgos que van a definir una persona de personalidad muy fuerte, muy independiente, y que lo veremos a lo largo de toda su vida. Por otro lado, es muy interesante en estos primeros años, en la fotografía, digamos, de los primeros años de su vida, todo el entorno ambiental. Porque esta naturaleza, digamos, salvaje, conlleva una vida natural, una vida sencilla, austera, no tienen apenas dinero, son pioneros, ¿no? Y por tanto eso condiciona también parte de la personalidad, la educación de la familia, sobre todo de la madre y de las hermanas de la madre. Ella está educada sobre todo por mujeres fuertes, la austeridad, las ambiciones materiales no son importantes. Esto es lo que digamos, recibe como educación primordial desde los primeros años de su vida. Y entonces el aire libre, la naturaleza, como digo, austera, muy difícil, grandes extensiones de tierra, el horizonte ilimitado, el cielo inmenso, y todo eso va a estar luego en su obra también, ¿no? Va a conformar su personalidad, ¿no? La madre lee
la madre está, bueno, culta, formada, toca el piano, le lee libros a sus hijos, le transmite a los hijos, a los muchos hijos, el placer y el gozo de la música, la literatura, las ideas, la imaginación, la vida intelectual, y todo esto lo va a recibir todos los hermanos, y en particular Georgia, ¿no? Aprenden, ella dice que no recuerda, se recogen esto, declaraciones de Georgia, no sé si extraídas de sus cartas, en las que afirma que no recuerda épocas de su vida en las que no supiera leer música, lo que quiere decir que desde muy pequeña eso impregnaba su educación, ¿no? Entonces, bueno, una vida libre de, en principio, de obligaciones, una vida, como digo, feliz, gozosa, pero a la vez en donde el sentido de la responsabilidad, el sentido del deber, se le inculca desde pequeña, y así tenemos una niña activa, enérgica, muy eficaz, autosuficiente. Cuenta con respecto a la obra, o se cuenta en algún momento del libro, que desde muy pronto, 6, 7, 8 años, ya recuerda la luz, el color. Ella habla del brillo de la luz por todas partes, y esta va a ser otra característica de la obra. Luego, bueno, hay muchas vicisitudes familiares y que se acaba trasladando por cuestiones de salud familiar a Virginia, que está ya en el este, y ahí ya cambian las cosas, la adolescencia y la primera juventud la pasa allí en una institución escolar. Y ahí se inaugura aquí, podríamos decir, en la biografía, algo que es muy significativo a lo largo de todo el libro, que es un juego de dualismos, de contrastes, ¿no? Tenemos por un lado el medio oeste, que es un medio oeste salvaje, es un medio oeste de grandes extensiones, es un medio oeste árido, muy seco, que está en la obra. Y sin embargo, Virginia es un sitio muy verde, también con una naturaleza fecunda, pero ya es otra cosa, ella no se encuentra del todo en ese ambiente tan exuberante, ¿no? Y a la vez, otro dualismo es que es la vida primitiva, sencilla, de valores, digamos, de valores, iba a decir conservadores, en el sentido del sentimiento de pertenencia, el esfuerzo, la abnegación, la lucha, el sentido de comunidad que estaban en su pueblo. Sin embargo, Virginia las relaciones ya tienen que ver más con la clase social, con el dinero, y todo esto a Georgia le va a horrorizar desde pequeña, y va a condicionar también, y vas dibujando tú, y espero que nuestros oyentes, un personaje al margen de estas convenciones sociales, que elige la austeridad, que elige el apartamiento, y ese es otro dualismo, va a estar permanentemente en la obra, el formar parte de la vida intelectual y la vida cultural. Pronto va a llegar a Nueva York, un Nueva York efervescente, en ebullición, pero a la vez un Nueva York comercial, frívolo, y por tanto su enorme pasión por el arte, que la descubre desde muy pequeña, choca, y ella va a moverse toda su vida entre la necesidad de estar, vamos a decirlo así, en el cogollito de las exposiciones, de la vida comercial, pero por otro lado recluirse, aislarse, y ahí es donde, bueno, en un viaje por azar, acaba descubriendo en 1917, muy pronto, un rancho, una zona en Nuevo México, que luego acabará yendo de vacaciones y al final acabará instalándose en su vida, porque en este dilema entre, diríamos, la vida social, las convenciones, incluso las convenciones que esperan de una mujer, pues todo el recorrido del romanticismo, la búsqueda del novio, etcétera. Ella es más bien, no se preocupa por la ropa, es muy desmañada, es muy austera en la ropa, tonos muy oscuros, rechaza los adornos. Cuando en los colegios en los que está ya de adolescente, sus compañeras se desviven por ir a los bailes y buscar novio, a ella no le interesa en absoluto. Les dice a sus amigas: llevaré una vida distinta a la vuestra, chicas, renunciaré a todo por mi arte. Una vida más austera, independiente, alejada diríamos, las pretensiones típicas de las chicas de su edad y de su condición, ¿no? La biografía nos lleva a diferentes, es una mujer que se mueve mucho, sus estudios de arte los hace en Chicago, los hace también en Nueva York, se mueve mucho porque acepta ser maestra, ser profesora de dibujo en diferentes escuelas, y siempre con esta dicotomía entre su carrera, dedicarse a su profesión, y por otro lado tener que labrarse un futuro profesional, ¿no? Acepta, y va a ser importante en su vida, una oferta de empleo en una escuela en Amarillo, en el estado de Texas, y para ella el oeste va a ser un descubrimiento. Ella ya vivía, como digo, era más o menos medio oeste, su origen. Entonces, bueno, esta idea del cielo abrasador, con un sol muy potente, la luz
muy deslumbrante, la naturaleza muy agreste. Ella va a hablar de todo ese mundo como su refugio, el lugar en el que encuentra su refugio. La conecta con el paisaje de la infancia y va a abrir esta vía de me quedo, me recluyo o por el contrario me incorporo al mundo. Estamos hablando La parte más formativa entonces, Alberto, fue en Nueva York, ¿no? Ahí es donde Chicago, se Nueva forma York, como pintora, ¿no? Chicago y Nueva York sobre todo. Y ya en todos estos ámbitos, incluso en las escuelas en las que es profesora, pero también como alumna, la vemos, se nos dibuja un personaje solitario, con muchísima libertad, no se pliega a ninguna norma o a ninguna convención social, un tanto excéntrica, heterodoxa por supuesto, muy segura de sí misma, muy combativa. Por ejemplo, en las escuelas en las que está, las escuelas tienen prescritas unas lecturas, unos libros de texto para los niños, y ella dice que de ninguna manera, y se obstina, y de manera inflexible, es una persona de carácter muy fuerte, acabar por resultar convincente. Es una persona inteligente, con muchísima energía interior y con un magnetismo extraordinario. Luego hablaremos también de ello por la influencia en los hombres. No es alguien de muchas relaciones, se enamora, pero con mucha distancia, nunca tonteamos ni se puso sentimental, dice de él, con este Arthur McMahon del que hablábamos hace un rato, era un profesor mayor que ella. En otro de estos dualismos de los que hablo, Georgia es muy reticente ante el romanticismo, ante el amor convencional, se niega al enamoramiento, pero a la vez se enamora y, aunque lo hace de una manera un tanto singular, rompe los estereotipos. Por ejemplo, con Arthur McMahon es ella la que toma la iniciativa, es ella la que le escribe, no acepta ese papel secundario de esperar a que él se declare, ella es la que asume los riesgos, ella es la que expone abiertamente sus sentimientos. Entonces, bueno, es un rasgo también muy, muy claro de su personalidad como mujer y como artista, ¿no? Fíjate que le escribe a su amiga Anita Politzer, le dice: no me digas que amas a nadie, es una cosa extraña, Anita, no permites que te pase si en algo estimas tu tranquilidad mental, te absorberá y te devorará por completo. Este juego, insisto, de disyuntiva también, no quiere, pero a la vez, lógicamente, se enamora y tiene un cierto encanto con los hombres, una cierta atracción. Hay algunos hombres en su vida, más allá del personaje central al que volveré, que es Alfred Stiglitz, que es este artista, fotógrafo sobre todo. Por la primera vez que habla con él, fíjate el grado de detalle de la biografía, es el 2 de enero de 1908. Ella tiene 20 años, él tiene 44, pero realmente el primer contacto es posterior, el contacto fuerte. Ella queda deslumbrada, él tiene por la personalidad de él, él está casado, él tiene una fuerza, una energía, es un personaje, bueno, está en la historia del arte, él también, su fotografía, sobre todo. Y llevaba una galería en Nueva York, la mítica 291, por el número de la calle en la que estaba, y Stiglitz le va a impulsar la carrera profesional y va a cambiar para siempre su vida personal. Ella no se quiere doblegar, quiere, como se deducía de la frase de la carta a su amiga, no quiere ceder a la atracción sentimental, quiere evitar a toda costa la pasión, pero a la vez reconoce que es una pasión tan fuerte la que siente que, dice literalmente, que podría dominar y destrozar el resto de la propia vida, ¿no? En el año 17, en primavera de 1917, Stiglitz le organiza la primera exposición individual y a partir de ahí su carrera se lanza. Stiglitz tenía un círculo de conocidos de todo tipo, pintores, artistas, etcétera, marchantes de arte, etcétera, que la permiten impulsarla, ¿no? Se produce un encantamiento mutuo bueno, pues muy, muy, muy intenso, se acaba plasmando, y esto es muy interesante, yo he intentado localizar el libro, pero no lo he podido conseguir, en internet se pueden ver las fotografías. Stiglitz le hace a lo largo de su vida cientos de fotografías, se habla de unas 300, pero hay unas en el momento inicial, que es un centenar, que se van a acabar exponiendo luego en una exposición revolucionaria en el año 1921, hace ahora 100 años, unos desnudos de ella, en donde aparece la personalidad, hay unas manos increíbles. Ella no es una mujer especialmente guapa, ni siquiera entonces, pero sí tiene un magnetismo extraordinario, es una mujer muy fuerte y esa fuerza interior se ve. Las fotografías de Stiglitz, que insisto, se pueden encontrar, se muestra alguna en la exposición del Museo Thyssen, pero se pueden encontrar en internet muchas de ellas. Una mujer trágica, muy densa, casi fantasmagórica, las fotos son en blanco y negro. El primer
primer libro que nos has mostrado es una fotografía suya, ¿no? Sí, la foto de la portada el de Rosanna Robinson es ella, ¿no? La que aparece sí, en la esta es portada. ella, y Sí, relativamente joven. tiene unos rasgos fuertes, Duros. unos labios fuertes también. Y yo sí que diría que es una mujer guapa. Bueno, este es Stiglitz, aquí tienes el libro, introduce fotos, la vemos a ella en diferentes momentos y a otros personajes con los que ella se relacionó. Entonces, bueno, este personaje, Stiglitz, cambia su vida, ¿no? Entonces, y es una persona que le llevaba 20 y tantos años, ¿no? Era mayor que... Entonces, bueno, tiene muchos problemas con su separación, la relación con su mujer, la de Alfred, es mala, pero él tiene unos códigos éticos importantes, inflexibles, no inflexibles, pero bueno, en cualquier caso sí de una cierta rigidez. Le cuesta mucho separarse, acaban casándose en el año 1924, Alfred y Georgia, una ruptura de matrimonio por su parte muy dolorosa por parte de él. Se asientan en Nueva York. La familia de Stiglitz tiene una casa en un lago, Lake George, a donde ella va de vez en cuando, pero aquí de nuevo se vuelve a manifestar otra de las disyuntivas de la vida de Georgia, que es el bullicio frente al silencio. La vida de la familia de Stiglitz es una familia efervescente, se reúnen en aquel lugar, ella tiene que ir, pero acaba recluyéndose, a la vez se empiezan a multiplicar sus obras, sus exposiciones, periodos de creación febril, sigue habiendo cursos, sigue habiendo estudios académicos en uno y otro sitio. Ella vuelve a manifestar, que ya estaba en germen en su juventud, este aborrecimiento de los criterios comerciales, del reconocimiento, de la aceptación social. Odia el bullicio del Lake George, de la agitada familia de Alfred, no soporta a la gente, se va alejando, la relación con Alfred es muy intensa, pero tiene larguísimos periodos de separación, en donde ella se va pues a dar clase en una escuela perdida, o se aleja a Maine, a las costas de Maine, que también hay una casa allí en donde, bueno, la presencia del mar, la escasa, o bueno, la no muy importante presencia del mar en sus obras nace de ahí. Y bueno, acabo descubriendo, como decía hace un rato, en Santa Fe, un pueblecito de Nuevo México, por azar, en un viaje, acaban cayendo allí con una amiga en 1917 y poco a poco va visitando más ese sitio. A partir del año 29 tiene estancias veraniegas en ese lugar. Acaba encontrando un rancho, Ghost Ranch, el rancho fantasma o de los espíritus, y en otro pobladito, Abiquiu, pueblos muy austeros, te puedes imaginar, casas de adobe, y eso va a estar en su obra, casas de adobe, nativos, indígenas norteamericanos, y vida muy, muy elemental, muy sencilla, paisajes desérticos, y poco a poco se va a ir alejando. Bueno, la vida con Stiglitz mantiene la relación, pero con periodos cada vez más largos de separación, y a partir del año 1934 prácticamente se instala allí, tiene amores con otros hombres, sobre todo Paul Strand, que es un fotógrafo amigo de la pareja, pero bueno, empieza a crecer ya esta apasionada entrega a la pintura, y a la vez, también quizá a lo mejor acentuado por la soledad, un cierto grado de excentricidad, la libertad en la forma de vestir llevada al extremo, siempre color negro, no hay puntillas, no hay blusas, no hay encajes, no hay nada, entre comillas, femenino. Nada adorno, ¿no? Todo adorno, muy austero. Ropa de hombre muy cómoda y, sin embargo, insisto, a pesar de ello, un atractivo, un magnetismo muy grande. ¿No tuvo hijos, Alberto? No tuvo hijos, quiso tener un hijo con Stiglitz, él no consintió, y hubo unas fases de discusión, pero el paso del tiempo acabó haciendo estéril, nunca mejor dicho, el debate, y no hubo ocasión. De manera que ella, a los 90 y tantos años, era una mujer sola, muy lúcida durante casi todo el tiempo. Es muy interesante también la parte de la bibliografía que recrea esos largos años de estancia en Ghost Ranch, en Santa Fe. Pues de nuevo vemos una vida. Hay muchas fotos y hay vídeos de YouTube de la casa, porque ella acabó comprando 2 ranchos ahí. El Ghost Ranch lo vio de entrada, se alojaba esporádicamente, pero luego la compró. Luego otra casita en Abiquiu, un pueblo cercano, y ahí, bueno, pues de nuevo
la biografía de Rosana Robinson, pero también el libro de María Herreros nos describe el entorno, la actividad cotidiana muy elementalita, excursiones a lugares cercanos, las grandes montañas, el oeste, la libertad. Aprende a conducir, se compra un Forá y lo habilita, le quita los asientos para poder transportar los grandes lienzos y pintar en él, sus perros, unos gatos siameses que tiene también, las visitas relativamente frecuentes, por lo menos los primeros años, de sus amigos, el cariño del personal del rancho, que son bueno, pues, mexicanos de la zona, indígenas, la dedicación al huerto, la cocina, las colecciones que luego van a aflorar en la obra. Hace colecciones de piedras, de huesos, de objetos distintos, ramitas, hay mucha presencia de lo vegetal en sus cuadros. Luego hablaremos de la obra. Ella está entusiasmada, dice: estoy flotando en el aire, esto te deja sin aliento. El río Bravo, las montañas, las formas de los cauces, el campo abierto. De manera que progresivamente se va instalando hasta que en 1946 muere Stiglitz, al que seguía viendo recurrentemente. Stiglitz tenía también sus flirteos con otras mujeres. El vínculo intensísimo con él, la relación muy profunda, que es lo sustancial en su vida, como decía hace un rato, han quedado plasmadas en decenas de miles de cartas. Parece que han sobrevivido, como también decía, unas 5.000. Se queda 3 años en Nueva York, más o menos, para intentar reorganizar el legado personal y artístico de su marido, y luego ya se instala. A partir del año 49 se instala, fíjate que murió en el 86, es decir, estamos hablando de 40 años, se instala en Nuevo México, ya ha optado en estas disyuntivas, en estos dilemas, ha aclarado claramente cuál es su posición. Tampoco me importa, dice, la aprobación del mundo del arte. Apesta a especulación y a política. Por eso te decía hace un rato que no sé qué pensaría acerca del hecho de que su cuadro valga 44 millones de dólares. ¿No? Dice: no le doy importancia, yo voy a seguir aquí. ¿Cuál es la Pero fue diferencia? una persona que triunfó en ese mundillo también, quiero decir, fue una pintora que ya tuvo relevancia en el momento en que pintaba, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero fíjate, dice: ¿cuál es la diferencia si tengo éxito o no? Solo soy un pequeño momento en el tiempo. En ese lugar ideal, la realización de un sueño, dice, acabará viviendo hasta su muerte en 1986. ¿No? Hay también, en esta última fase, esta etapa de su vida, un par de detalles que me parecen relevantes para completar, insisto, no solamente la personalidad, sino también luego la obra, de la que quiero hablar brevemente, son los viajes. En los años 50 y 60 del siglo pasado viajó mucho en avión, a Japón, a la India, al Líbano. Siempre en su casa hay muchos trayendo cosas a Perú, a España, en Italia, trayendo objetos, artesanía, cerámica, etcétera, de estos sitios, que luego aflorará también en su obra. Y también hay una parte, viaja en avión, claro, obvio, y hay una parte de su obra, ella queda fascinada, y lo cuenta en alguna de las cartas que transcribe Rosana Robinson, fascinada por los paisajes que se ven desde las ventanillas del avión. Y hay cuadros que son reproducciones de aquello, siluetas de ríos, contornos, las parcelas, el territorio parcelado de los diferentes campos de labranza, y eso aflora también en la obra. Entonces, interesante, porque también se detiene en el análisis Rosana Robinson de esos viajes. Y luego ya más dramático, más triste, más dolorosa, es la última etapa. Ella va perdiendo vista progresivamente, ya al final de su vida, como digo, muere con 99 años, está ya sumida en la ceguera y en una cierta confusión mental. ¿no? Sigue pintando, recurre a ayudantes, para que, a pesar de su propia vista, de su poca vista, pueda seguir pintando. Se acentúa el carácter, le pasa a cualquiera a medida que cumple años, ¿no? La misantropía, el carácter solitario, vive alejada de todo, afirma: a mí me gusta esta vida aquí, este mundo casi no está tocado por los humanos, está tan desnudo, con una sensación ancestral de muerte, pero cálida y suave. Nunca me encuentro a nadie ahí fuera, estoy casi siempre sola, me encanta mi vida aquí, ¿no? Los aspectos más... Todo eso lo conocemos por cartas, Alberto. ¿También tiene público algo? No, son cartas, sí. Fundamentalmente las muchas cartas, pero ya te digo, estamos hablando de miles de cartas. ¿no? Los muy últimos años de su vida son patéticos, en cierto sentido, porque aparece un personaje siniestro, ambiguo por lo menos, no sé si decir siniestro, que es Juan Hamilton, un joven, le saca 60 años, ella a él, de vida agitada,
que aparece para cuidarla en los últimos años y del que quizá, hay atisbos, ella se enamora y que él ostensiblemente se aprovecha. Se aprovecha de ella, se aprovecha de sus limitaciones, se aprovecha de la desequilibradísima relación. Y bueno, son lamentables los episodios finales, hay un constante, cerca de 100 años, rehacer una y otra vez los testamentos, dejándole su legado, sus bienes a este Juan. Hay, aún en vida de ella, pleitos con la familia, con los hermanos, las hermanas, dos hermanas de ellas vivirán un tiempo con ella, con los sobrinos nietos. Hay enfrentamientos, hay litigios judiciales, una forma fea, triste, penosa de declinar, ¿no? Bueno, que algunas veces también le pasa a esas personalidades solitarias que han tenido mucho talento durante toda su vida, que llegan a una edad muy longeva, y este episodio que estás contando yo creo que se ha dado con frecuencia, ¿no? La historia en personajes célebres, Alberto. Sí, sí, sí. Fíjate, yo invito, a propósito de esta pesar, puede dar la impresión de que estoy hablando de los últimos años, son los muy, muy, muy últimos años, porque en estos 40 ya de su vida final, estamos hablando de a lo mejor con 75, con 80, con 85 años, incluso con 90, el personaje sigue manteniendo esos rasgos que he descrito desde su infancia, ¿no? Invito a los oyentes, te invito a ti a que busques en YouTube vídeos de ella en donde las vas a ver en el rancho paseándose con su bastón, muy viva, muy austera también, como decíamos, en su surcada de arrugas, muy austera en su vestimenta, pero paseándose, visitando, comentando con lucidez, su vida cotidiana, ¿no? Hay vídeos en YouTube muy interesantes, tenemos la recreación real, vídeos que fotografían las casitas en las que ella ha vivido, los objetos de los que se rodeaba, su cotidianidad, las alfombras hechas por los indígenas, es decir, sorprendente. Yo nunca, hasta estos últimos meses, había pensado que esa dimensión real, digamos, que se podía ver en vídeos de la artista, existía, ¿no? Yo conocía su obra, me gustaban sus cuadros, no había indagado en su personalidad, como digo, este fenómeno de inversión que propicia. En este caso... Yo no sé si has indagado en ese legado, Alberto, ¿qué ha pasado al final con ese legado, con esa obra que es muy abundante? No sé si sabemos qué ha pasado con ese legado finalmente. A los pleitos se llegó a su término, al término de ellos, con acuerdos entre la familia y Juan Hamilton, que de algún modo, a cambio de dinero, aceptó que la concesión de su obra en el testamento por parte de una Georgia O'Keeffe afectada mentalmente ya por una demencia era efectivamente ficticia, no se correspondía con la realidad, ¿no? Entonces parece que el acuerdo final es dinero para él y las obras... entonces las obras están en muchos museos del mundo. Hay este museo de Santa Fe, en donde debe estar lo sustancial, pero su obra está repartida por infinidad de museos. De hecho, lo que decía del libro de las flores, encontrar todas sus flores o un número sustancial de flores juntas es muy complicado. El editor del libro de las 100 flores vende como uno de los logros del libro la posibilidad para un espectador, para un lector, para un interesado en el arte, la posibilidad de ver juntas obras que normalmente están muy desperdigadas. No te podría decir con más detalle en qué museos, en cuáles sí o no. Sabemos que en el Thyssen hay cinco obras. Alberto, a eso quería ir. Yo no sé si te parece que pasemos ya a la obra de Georgia O'Keeffe, ya que la conversación nos ha traído hasta aquí. Sí. Yo tenía una pregunta antes de que nos empieces a contar de esa obra, porque has mencionado dos fechas que fueron importantes en su vida, 1917, 1929. Y bueno, yo estaba hilando lo que pasaba, ¿no?, en el mundo en esa época. 1917, la Revolución Rusa, o 1929, por ejemplo, la Gran Depresión en América. Sí. Quería unirlo a... ¿Hay algún tipo de obra dentro de todo lo que produjo Georgia O'Keeffe que pudiéramos denominar como social? Porque hay muchos autores, ¿no? En ese momento sí que realizaban obras que nos llevaban, ¿no?, al momento histórico, cierta parte social, ¿no? Yo no sé si, porque ya nos has comentado que Flores, por ejemplo, pintó mucha naturaleza, no sé si hay alguna muestra de eso. En mi conocimiento, que pese a la inmersión que predico y que ha sido grande, es limitado, no hay esta vertiente social. En la biografía, obviamente, porque en la vida de la propia autora y en la vida de cualquiera, los acontecimientos del día a día, de la historia externa, de
la realidad externa, afloran y, por tanto, en concreto, la Gran Depresión está presente. Ujú. Muy bien. Pero no hay ni en la temática, ni yo creo que en el planteamiento de sus cuadros una dimensión, un enfoque con una voluntad explícita social. Hay de todo. En la propia exposición podemos ver desde, como digo, todas las etapas, todos los estilos, todos los materiales. Hay dibujos a carboncillo y acuarelas, hay óleos, hay trabajo sobre papel, hay alguna escultura. Está también la abstracción y está la figuración, están colores muy vivos y también un uso austero del negro, sobre todo al principio, en esos dibujos a carboncillo. Hay líneas geométricas y hay curvas llenas de sensualidad. Y están, claro, y esto es lo que yo creo que es más interesante, todos los motivos recurrentes. Hay una especie como de series a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, hay pocos, pero son frecuentes, pero son apreciables, algunos desnudos, pero no diríamos literales, no demasiado realistas. Hay una visión de su estancia en Nueva York muy peculiar de los rascacielos neoyorquinos, ¿no? Muy peculiar, y aquí también Rosanna Robinson, con este sesgo del feminismo, hace una lectura muy particular, ¿no? Ella dice que los rascacielos en Nueva York se habían dibujado siempre, o se habían pintado siempre, con una perspectiva, digamos, hasta diríamos falocéntrica, ¿no? Grandes masas verticales, un Nueva York, diríamos, tecnológico, etc. La visión de Georgia O'Keeffe es un poco más, dice Robinson, femenina, en el sentido de que siempre está la naturaleza. Los grandes rascacielos aparecen de repente teñidos o cubiertos parcialmente por una nube, o el sol sale entre las torres y, por lo tanto, el reflejo del sol difumina la verticalidad nítida de una imagen más literal, ¿no? Entonces, está también esa serie, están en la exposición en lo que yo he visto, en el catálogo, están también algunos cuadros de rascacielos de Nueva York, ¿no? Ella defiende en todo momento en la pintura la emoción, el pintar no lo que se ve, sino lo que se siente. Por tanto, la pintura no es realista, mucho menos hiperrealista. Ella dice, no se puede mirar Nueva York como es, sino como se siente. Entonces, eso está presente también en la serie de los cuadros de Nueva York, ¿no? Luego está, sobre todo, como decías, la naturaleza, sobre todo los paisajes cercanos a su entorno, ¿no? A Texas o Nuevo México, ¿no? Espacios abiertos, llanuras, todo en algunos momentos con un grado de despojamiento en la pintura que entra de lleno en la abstracción. Es decir, esa línea del horizonte es una línea del horizonte teñida de colores tenues y poco más, ¿no? Entonces, carreteras polvorientas, la tierra roja, todo eso está, las iglesitas de adobe, restos del paso La presencia español. hispana. Claro, la huella hispana es muy presente, ¿no? Fíjate que hablaré luego de ello, otras series son las cruces de los penitentes. Luego hablaremos de lo que son los penitentes, ¿no? Entonces, bueno, las montañas arrugadas, que hemos visto en alguna de las páginas que he mostrado se podía ver, el cielo inmenso, la tierra infinita, sin límites. Y también dice Rosanna Robinson que todo eso es, en cierto modo, ella establece en todo momento en su biografía una interrelación entre el personaje y la obra, ¿no? Entonces, esta idea de la apertura, de los espacios abiertos, lo conecta con la libertad, el ansia de independencia de la propia Georgia en su vida personal, ¿no? Hay series sobre puertas, terrazas, los patios de las viviendas indígenas, que puedes imaginarlos, de películas del oeste, quizá, techos bajos, casitas de adobe, con una terraza arriba. Por cierto, en uno de los vídeos de YouTube que yo he podido ver de ella, de muy mayor, ya tiene más de 80 años, muy bien cumplidos, ella se sube por una escalera de madera a la terracita de adobe de la vivienda y allí toma el sol o allí pinta, ¿no? Entonces hay muchas representaciones gráficas de los patios de las viviendas indígenas, de las puertas, en la gran pared de adobe, la puertecita. Y aquí ya el grado de abstracción llega hasta extremos, se parecen a cuadros de Marrocco, son marcas de color, el ocre de la pared y en el medio un rectangulito más oscuro, prácticamente porque sabes que es una puerta o porque sabes que es un ventanuco de la casa, pero en realidad es un cuadro absolutamente abstracto, ¿no? Luego hay muchas series y están presentes en el catálogo y por lo tanto supongo que en la exposición, sé seguro que en la exposición, los huesos, los cuernos,
las calaveras. Ella en sus paseos encuentra calaveras de animales, las blanquea al sol y luego las deja como objeto de decoración en su casa y también las dibuja, las pinta en sus cuadros, ¿no? Los objetos, piedras, cráneos, conchas que encuentra, que trae de los viajes, orificios, le gustan mucho y los representa, orificios y agujeros en las piedras, incluso en formas, maderas, restos de troncos de árboles secos que tienen un hueco, y esto también lo representa. Robinson juega ahí o quiere interpretar con las metáforas de apertura y hermetismo, este dualismo que está también en la obra de ella, apertura al mundo convencional, a las exposiciones, a los saraos inevitables en el mundo comercial, pero a la vez la cerrazón, la concha que se abre y que a la vez se cierra. La biografía de Robinson es interesante, primero porque está dotada de infinidad de pequeños datos de su vida real, pero es que además también se abre interpretaciones, ilustra, compara su vida, su cotidianidad con su obra y además con una documentación, como decía, exhaustiva, ¿no? Las maderas están también, palitos, lo vegetal, hojas que se encuentra, árboles, las cruces, como decía, tanto las cruces que están en el modesto campanario de las pequeñas iglesias del pueblo, de los pueblos, como estas cruces de los penitentes. Los penitentes eran el resto de la presencia hispana, como hermandades que efectivamente cumplían penitencia, realizando caminatas y dejaban... Bueno, todavía se les sigue llamando así, en Andalucía Claro, le llamamos penitentes y, claro, bueno, y en la Semana Santa. En la Semana Santa salen todos. Claro, ¿no? Pero en este caso está la cosa del desierto, caminaban por el desierto y dejaban hitos de su paso con cruces de madera, y ella la representa en su obra varias veces. Tiene también presencia, y es interesante porque es muy bonito, a mí es un territorio un ámbito artístico que es el de la conexión entre el arte contemporáneo y digamos, el arte tradicional de los diferentes pueblos. Me interesa en particular en África, las máscaras africanas y las tallas africanas, y la conexión, por ejemplo, con la obra de Derain y de Picasso y de todos la ebullición del finales del 19 y principios del 20, la mucha conexión con el arte africano. George O'Keeffe tiene representaciones de las cachinas. Las cachinas son unas muñecas típicas de los indios de Norteamérica, y las representa, máscaras también de esos pueblos, ¿no? De los indios Hopi. Luego tiene también lo que adelantaba hace un rato, las imágenes pintadas desde el cielo. Entonces y claro, ahí la abstracción es absoluta, porque vemos una curva serpenteante que es el río visto desde arriba, claro, pero... Yo creo que hemos visto algo en lo que nos has mostrado, creo que me ha parecido ver eso, en uno de los que nos has mostrado antes, sí. Claro, pero fíjate de nuevo, insisto en esta necesidad o el interés que tiene el leer mucho, intentar aprender más cosas, porque tú vas a la exposición y ves un cuadro en donde ves efectivamente una especie de serpiente, sí. Una especie de serpiente, efectivamente el curso serpenteante de un río, ¿no? Pero, tú dices, bueno, pues es curioso, pero ahí te quedas. Ahora, si tú lo conectas con su vida y ves a una señora de 80 años viajando en el avión y deslumbrándose por aquella visión nueva del mundo que nunca había visto y que luego la plasma en los cuadros, eso también está, ¿no? Como decía, todo lo de hojas, plantas, frutas, abstracciones orgánicas y, por supuesto, claro, las flores. Las flores, para mí siempre me deslumbraron. Mi conocimiento del mundo de George O'Keeffe viene por la maravilla de las flores. Las flores son muy especiales, colores, como intuías, en general diluidos, con imágenes muy fuertes, muy vigorosas, pintadas a una escala enorme, de tal manera que hay expertos que analizan y buscan o hablan del uso de recursos fotográficos y cinematográficos, primeros planos muy cercanos, fundidos, zooms, recortes, de manera que vemos solamente una parte muy pequeña de la flor, extraordinariamente ampliada, ¿no? Aquí, y Robinson también lo incorpora, son infinidad las interpretaciones del significado de estas flores, ¿no? Ella nos las muestra en primer plano casi siempre, abiertas de par en par, los pétalos, los pistilos teñidos al decir de la mayor parte de los espectadores, entre los que me incluyo, connotaciones sexuales, con formas aterciopeladas, se percibe casi la textura, superpuestas las diferentes capas, recuerdan
en algún caso al cuerpo, a ciertos órganos del cuerpo, y las interpretaciones son de todo tipo, ¿no? Esta Robinson habla de la respuesta femenina a un mundo rápido, agitado, al maquinismo, a lo industrial, que sería más propio del hombre en un siglo XX vertiginoso, y tendríamos esta idea del reposo, de lo íntimo, de la naturaleza, del detalle, supuestamente más propio de la mujer, ¿no? Este contraste entre, y lo dice claramente Robinson, ¿no? Entre el mito patriarcal por un lado y por otro lado habla de las mujeres, la delicadeza, la fragilidad, la pureza. En cualquier caso, el carácter sensual es muy claro, el erótico también, hay menciones a la psicología freudiana, pero sorprendentemente, y con esto yo creo que puedo cerrar el comentario de la vida y la obra y centrarnos ya en la despedida, sorprendentemente, George O'Keeffe está totalmente en contra de estas interpretaciones. Y se nos recoge, yo creo que en ambos libros, por supuesto en la biografía, pero creo que también en el cómic de Herreros, se recoge esta frase. Hice que os tomarais tiempo para mirar lo que yo veía, y cuando os tomasteis tiempo para observar realmente mi flor, volcasteis todo lo que asociáis con las flores en mi flor. Y escribís sobre mi flor como si yo pensara y viera lo que pensáis y veis vosotros de la flor. Yo me lo esperaba. Bueno. Lo que pensáis y veis vosotros de la flor y yo no. Yo me lo esperaba, que Georgia O'Keeffe iba a decir eso. Es que, claro, es que la interpretación que se hace de la obra, en este caso de una mujer, es siempre una interpretación desde esa mentalidad dominante del hombre, que es la que tenemos. Esa interpretación también está imbuida de esa manera de pensar y de ver el mundo. Claro, lo que es curioso es que también la hace Rosaria Robinson, ¿no? Pero bueno, quiero decir que en cualquier caso ella discrepa totalmente de esa interpretación. También en cualquier caso, cualquiera que vea las fotos los cuadros de las fotos de las flores de Georgia O'Keeffe se va a maravillar, son bonitas. Pero es que además yo creo que resulta inevitable asociar a una cierta connotación sexual, explícita o no, buscada o no, consciente o no, por parte de la autora. Muy bien, Alberto, pues vamos ya, si te parece, con la canción que nos va a ilustrar el programa de hoy. Sí, bueno, hay alguna música en la biografía, en la vida, música clásica sobre todo, en la vida de George O'Keeffe. Voy a elegir una opción arriesgada. Se llama Wild Man's Dance, la danza del hombre salvaje, compuesta en 1913 por Leo Ornstein, que era un pianista de vanguardia muy provocador. En una carta de Georgia O'Keeffe a finales de 1916 a su amiga, Anita Politzer, le habla del atractivo magnético de Alfred Stieglitz. Un atractivo que por un lado es creativo y fecundo, pero por otro lado es destructivo. Y le dice lo siguiente: Anita es admirable, pero me alegro de no poder verle. Disfruto tanto de sus cartas, aprendiendo a conocerle, como te conocí a ti. Y qué cartas maravillosas, Anita. A veces pone en ellas tanto de sí mismo que casi no puedo soportarlo. Es como oír demasiado la Wild Man's Dance de Ornstein. Te volverías loca si la oyeras 2 veces. O como la luz demasiado intensa. Cierras los ojos y te los cubres con una mano mientras buscas con la otra un asidero para sostenerte. Esto es muy interesante porque describe en 3 líneas la fascinación y a la vez la cautela con la que se enfrenta a este personaje irresistible, ¿no? Pero también es interesante para que el oyente ahora esté preparado con respecto a lo que va a oír. No se puede escuchar esta obra provocadora, perturbadora, 2 veces, sin volverte loco. Entonces, bueno, no es precisamente una escucha complaciente la que propongo, pero bueno, sí que es muy significativa, porque además nos permite ver cómo era esa arrebatada atracción mutua entre los 2 personajes, de los 2 artistas, ¿no? Exactamente igual que lo que vamos a sentir escuchando esta danza del hombre salvaje. Bueno, y qué personalidad la de esta mujer, ¿no? Qué sensibilidad, ¿no? Y muchas veces somos indefensos, ¿no? Ante todo las emociones que nos pueden embargar. Vamos con el fragmento, si te parece. Quiero decir, por cierto, que la interpretación en este caso es de Marc-André Hamelin. El fragmento es un fragmento en donde ella habla de Arthur McMahon
o donde ella no, donde la biógrafa habla de este personaje y sobre todo de la relación con él y indirectamente con los hombres y este juego de sí, pero no, la atracción me atrae, lógicamente, pero a la vez yo quiero mantenerme al margen, no ser destruida por las pasiones arrebatadas. Bueno, pues vamos con ello. O'Keeffe había dedicado sus energías al trabajo. Georgia era por naturaleza más ascética que libertina. Expresaba su abundantísima sensualidad en la pintura. Esto correspondía a una pauta iniciada en 1915, cuando descubrió que se estaba enamorando de Arthur McMahon. Separada de él, transmutó su temeraria e inoportuna pasión, creando su primera gran serie de dibujos. La pauta del amante ausente persistió. Georgia escribió cartas tiernas e íntimas a Arthur durante casi un año, después de haberse trasladado deliberadamente a 3.000 kilómetros de él. Admitió que quizá estuviera mejor sin él para experimentar la emoción de Texas. Probablemente tuviera razón. En vez de centrar su amor en el hombre en persona, lo expresó en acuarelas espléndidas y originales. Cuando conoció a Paul Strand, ocurrió exactamente lo mismo. Sus cartas a Paul están llenas de referencias a emoción y caricias, aunque le había visto brevemente en la primavera de 1917 y no volvieron a verse hasta la primavera del año siguiente. Le confesó su resistencia a aceptar compromisos afectivos y las probables consecuencias de tal actitud. Cierta soledad. Cuando empezó a escribir a Stieglitz, admitió que creía que seguramente estaban mejor separados. Esto no tiene que ver con la capacidad de ambos para seguir adelante, sino a la de ella para trabajar mejor sola, lejos del ser amado. Aunque vivió de forma continuada con Stieglitz de 1918 a 1929, incluso en aquel periodo le dejó de vez en cuando, yéndose sola a Maine a recuperar el sentido de la identidad, el equilibrio, la concentración. Los años de Nuevo México no supusieron una ruptura, sino la continuación de la pauta establecida hacía mucho, una pauta de separación y alejamiento del ser amado.